audiencia querida y amigos todos, todes y todas. Recuerdo con tanto cariño aquellos almuerzos en los comedores de Río Piedras en los que nos dábamos cita Jane Raffucci, Ani Fernández Ceín, Malena Rodríguez Castro, Susan Omar, Damari Vilar, tú y yo, donde dábamos cuenta de los acontecimientos del día en el mundo, en la isla y por supuesto en la universidad. Han pasado tantos años desde aquellos días del Nilo, el 1800 o la tertulia donde estuviéramos, pero queda y permanece el nudo del afecto, la vibración de las ideas compartidas y el recuerdo de aquella llama tenue del mediodía encendida por la unión del pensamiento con la amistad. No podía faltar a esta celebración de tus ensayos reunidos, a la estación de Ponce, ensayos sobre Puerto Rico, y por encima de todo, celebrar el brillo de tu inteligencia. Por eso, no puedo dejar pasar la oportunidad de citar y degustar dos trozos muy breves de este bellísimo libro. Primero, uno del capítulo que tú titulas Historias de Ponce, la ciudad y sus respuestas, y cito: 1867 fue un año clave para la pobre colonia de ultramar de Puerto Rico. Nos partió por la mitad un huracán, nos sorprendió un terremoto importante del cual los ponceños nos resguardábamos subiendo al vigía por temor a un maremoto y, para completar, el gobernador Marchesi impuso nuevas contribuciones a los pequeños propietarios, lo que los llevó a conspirar en Lares. Fin de cita. De este breve pasaje me conmueve especialmente tu uso, al mismo tiempo tan sutil pero tan deliberado, de la persona pronominal del nosotros, que insiste en declararte una ponceña más sufriente de las calamidades de un huracán, de la sorpresa de un terremoto y hasta del temor a un maremoto. Todavía te faltaba más de medio siglo para llegar al planeta, pero ya estabas inscrita de algún modo en un pasado en movimiento desde un antaño que tu palabra invoca y convoca desde tu sabiduría de historiadora, pero añadiría yo también de escritora, en un texto que se enhebra, sí, ese es el verbo, se enhebra, para demostrar que la inteligencia crece alimentada por el rigor tanto como por el afecto y que la ciudadanía común nos marca, nos une y nos convoca. Esa es una de las cualidades que siempre he admirado del poder de tu escritura, Silvia. Ese ensamblaje tan íntimo entre el rigor de la investigadora y el afecto de la escritora. Si el pasaje que les acabo de leer no fuera suficiente, no puedo dejar de compartir con ustedes las líneas de arranque del extraordinario capítulo La Nación Profanada, el regreso de Pedro Albizu Campos a Puerto Rico, 1948-1950, un texto extraordinario. Y dice así: de 1908 a 1950, Pedro Albizu Campos recorrió los lugares santos de una patria sobre la cual sentía que se ensañaban los límites de la disolución. Su palabra asumió entonces la pureza más radical y el binarismo más prístino. Aun cuando continuó censurando el almacenamiento de armas nucleares, las leyes federales que habilitaban el gobernador electivo por Puerto Rico, para Puerto Rico, y la redacción de una constitución, la industrialización que expulsaba al campesinado a los arrabales urbanos o al gueto neoyorquino, entre otras máquinas que recomponían a la antigua plantación azucarera, la palabra pronunciada con dolor y espanto se adentraba cada vez más en la intemporal zona sagrada de la vida y de la muerte. Fin de cita. Extraordinaria síntesis del momento final de Albizu, escrita con las tonalidades de una profecía que no cesa, una profecía que sigue estando con nosotros. La palabra instruida de la investigadora alcanza zonas inesperadas cuando nos llega hilvanada por las iluminaciones de la escritura. Esa es la gracia de los textos de Silvia, como lo suele ser para varios de nuestros mejores historiadores, y pienso por supuesto en este contexto en los escritos del gran Fernando Picó. Aunque de modo
de modos muy distintos y temperamentos diferentes, Silvia y Fernando son ambos historiadores imprescindibles y extraordinarios escritores. Nunca dejaremos de agradecerle a Eliseo Colón su buen gusto al llevarte a la entonces Escuela de Comunicación Pública, hoy Facultad de Comunicación e Información. Fue una movida brillante que puso al alcance de los futuros ingenieros y críticos de los saberes mediáticos la inmensa, antigua y poderosa inteligencia afectiva, histórica y literaria de Silvia Álvarez Curbelo. Gracias, Silvia, por este extraordinario libro y por todo lo que nos has dado y por todo lo que te falta. A nombre de los colegas del Centro de Estudios Iberoamericanos, quiero agradecer a la Librería El Candil por esta invitación. Ya son 13 libros los publicados desde que, junto con el doctor José Rodríguez Vázquez y ahora con el apoyo del doctor Gabriel Alemán, iniciamos la aventura de desarrollar una línea editorial en el Centro de Estudios Iberoamericanos. En el CEI, junto con la edición y publicación de libros, también organizamos seminarios de estudios a los cuales invitamos colegas tanto de Puerto Rico como del extranjero a dictar conferencias y a discutir adelantos de investigación. El CEI también edita una revista electrónica, el Amauta, y producimos contenido para el canal de YouTube y las plataformas digitales en las cuales el CEI mantiene presencia. Aprovecho la ocasión para invitarlos a conocer más sobre los trabajos que desarrollamos en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Para el CEI y para mí particularmente, el libro de Silvia Álvarez Curbelo, A la Estación de Ponce, Ensayo sobre Puerto Rico, tiene muchos significados, pero hoy solo quiero mencionar 3. Primero, se trata de la edición de muchos, mas no de todos, de los ensayos trabajados por una de las intelectuales más importantes y productivas de Puerto Rico de las últimas décadas. La idea fue reunir los textos en un solo volumen para ponerlos a disposición de un público lector. Segundo, volver a releer cada ensayo como parte de un todo ha sido una de las experiencias editoriales más satisfactorias y estimulantes que hemos tenido. Tratar de identificar los guiños y conexiones entre los ensayos, las distintas plataformas conceptuales y formas de ver que Silvia puso en práctica en la elaboración de sus argumentos hicieron del proceso editorial una gran aventura intelectual que implicó volver a recorrer rutas ya caminadas, pero que no dejan de sorprender. Y tercero, en 1989 tuve el privilegio de que Silvia fuera una de las profesoras que me dio la bienvenida a la comunidad universitaria de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Desde ese momento me ha invitado generosamente a participar, primero como aprendiz de brujo, luego como amigo y colega en muchos de sus aquelarres. Sirva esta publicación del libro de Silvia, A la Estación de Ponce, y el esfuerzo editorial del CEI como agradecimiento a aquellos profesores y profesoras que, como Silvia, asumen su profesión desde la generosidad. Quiero exhortarlos a que asumamos con gusto la invitación de Silvia y subamos a su tren libro para recorrer sus 5 estaciones: patrias, ciudades, guerras, espejos y paisajes. Trayectos interconectados por las preguntas, miradas, imaginación y posicionamientos teóricos y políticos que asume nuestra historiadora. Quisiera plantearle a Silvia un pie forzado para iniciar esta conversación. Las recopilaciones de trabajo como las que presentamos hoy, en términos editoriales, pretenden poner a disposición de los lectores artículos originalmente publicados en distintos medios y de manera dispersa. Sin embargo, para los autores significa visitar argumentos y posicionamientos asumidos en determinados momentos. Asimismo, significa recordar contextos, conversaciones y discusiones. En fin, también significa un ejercicio de memoria. Te pregunto, ¿cómo van surgiendo estos ensayos e investigaciones? Háblanos de los contextos y las condiciones de posibilidad para su génesis. En tus ensayos, modernidad y modernización, como diría Claude Lefort, son conceptos abiertos en constante pugna
para su significación y por ocupar espacios. Tú te has encargado de historiar las tensiones, consecuencias, paradojas y nostalgias de los fracasos y las celebraciones, gracias a una gran capacidad de asombro, atención al detalle e imaginación. Te pregunto finalmente, ¿qué es lo que se resiste en nuestra historia? ¿Todavía persiste esa tensión entre tradición y modernidad que nos permite seguir facturando preguntas y posibles explicaciones? Gracias, Carlitos, por esta introducción, y a los amigos que nos acompañan hoy aquí en el Candil, gracias a las manejadoras de este espacio, un espacio de los pocos que quedan en Puerto Rico, desgraciadamente, para este tipo de conversación. Saludo en especial a mi amigo Diógenes Ballester, que acaba de hacer su entrada desde la playa de Ponce. Si se me preguntara a mí sobre de dónde viene la génesis esta, digamos, de la imaginación y de la investigación para escribir estos ensayos, pues hay muchos hilos de continuidad. Uno de ellos es el que apunta Carlos sobre el dilema entre tradición y modernidad, que en Puerto Rico se hace muy visible, muy crítico en el siglo XX, cuando estamos preguntándonos por los frutos de la modernidad. Si aquella utopía de modernidad, de entrar en un mundo, digamos, de democracia, de tecnologías, ¿verdad?, de invenciones y todo esto, valió realmente la pena, o si mejor estábamos en un mundo que empezamos a crear, quizás con la imaginación, que era una época dorada en el siglo XIX, que tampoco ocurrió como se perfila en esas imaginaciones. El tema, en estos casos, yo lo resuelvo de esta manera. La génesis de todos estos ensayos, de alguna manera u otra, es Ponce. Y no lo hago para simplificar y evadir la pregunta, sino porque esa es la realidad. O sea, todo lo que yo considero que es mi capital cognitivo, mi capital sensorial, mi capital de experiencias a lo largo de una vida ya de muchas décadas. Ya no soy señora de 4 décadas como hablaba un cantautor, sino de muchas más décadas. Ha sido Ponce. Y les voy a explicar por qué. Fue en Ponce donde yo percibí que las historias eran importantes, que uno tenía que cargar con las historias y que uno recibía de las historias, fuesen las contemporáneas, fuesen las de algún pasado remoto o cercano, ¿verdad? Un cúmulo, digamos, de sentidos, de significados para uno transitar en la vida. Aquí se fijó mi vocación como historiadora, lo cual se lo debo a mi papá y a sus lecturas de la Segunda Guerra Mundial. Y la guerra, no tan solo la segunda, sino todas las guerras en las que Puerto Rico ha tenido que participar, han sido un tema preferido de mi investigación. También el fenómeno de la ciudad. El Ponce que yo viví antes de que nos mudásemos a San Juan por imperativos del trabajo de mi papá, ese Ponce que abandoné con lágrimas y con renconcomio para irme a vivir a San Juan, y no quiero revivir con esto las rivalidades que todos conocemos, pero en realidad fue un momento muy, muy terrible para mí. Ese Ponce me enseñó el sentido o los sentidos posibles de sus calles, de sus callejones, de sus barrios. Mi papá es de la calle Virtud, esquina Castillo, mi mamá de la calle Colón, de la playa de Ponce,
antes de que le cambiaran los nombres a pescados que en realidad ni se dan en estas islas, en este mar, ¿ah? Sardinas y salmones y cosas así. La calle Colón, aunque fuese dedicada al almirante, que no también, que tampoco tiene a veces mucho que recibir de halagos, ¿no? Pero yo aprendí ese significado de ser ciudad, de tener vocación de ciudad. Y ha sido también otro de mis temas recurrentes en la historiografía y en los libros y ensayos que he publicado. Así que Ponce condensa todo esto. Si se fijan ustedes, los que tengan el libro a mano, la fotografía que ilumina la portada, si la puedes poner así, ¿verdad? Esa fotografía es de la vieja estación de tren de Ponce. Cuando el tren se fue, y el tren, más que un aparato de transporte, ¿verdad? Un artefacto para comunicar personas y mercancías en Puerto Rico, cuando se fue el tren, fue un momento de tuerca, de cambio. Fue como un redoble, ¿verdad?, de campana, de que algo se había acabado. Llegaba con fuerza, el automóvil había llegado desde principios del siglo XX, desde 1908 a Puerto Rico, pero que se había acabado una época para asumir otra, donde el automóvil sigue siendo el rey. O sea, y todo lo que eso conlleva en términos de admiración por lo privado, por lo que puedo hacer solo, etc. Pues bien, mi papá dijo, como es el último viaje del tren, vamos a coger el tren, vamos a ir, ¿ah? Y allá nos fuimos y llegamos tarde a la estación del tren. Así que no pudimos tomar el tren para ese último viaje que dio. Esa imposibilidad a mí se me quedó grabada, ¿ah? Como esos deseos que uno no puede completar cuando les toca, ¿verdad? Y nos puede pasar con gente con quien nos enamoramos, que de momento uno no puede consumar ese deseo. Así me pasó con el tren, porque no pude consumar ese deseo. Yo tenía apenas unos 7 años, ¿no? Pero para mí esa ausencia de ese disfrute, de ese goce, se me quedó grabada. Así que el libro tiene mucho de eso. O sea, mi memoria se dispara desde ahí, se dispara desde Ponce, se dispara desde ese fallido viaje por el tren, pero en realidad lo que me he dado cuenta, o lo que me di cuenta, es que el tren es también lo que he hecho, la metáfora de lo que he hecho en mi vida como historiadora. Carlos habla del libro Tren, ¿verdad? Porque estoy viendo todas estas cosas desde ese tren de la imaginación, ¿verdad? Todos esos ensayos estoy mirando, ¿ah?, a ese tren que me ha acompañado siempre, como, ¿verdad?, pérdida, pero también como ganancia, ¿ah? Así que yo digo que Ponce, Carlos, es digamos, la cifra íntima que encapsula, ¿verdad?, todo lo que yo hago. Cuando yo llego a Ponce, siempre, donde quiera que esté, hay algo de mi reloj biológico, hay algo de mi termostato que cambia, y siento que estoy en el lugar. O sea, siempre buscamos un lugar, y ese lugar que nos arraiga, ese lugar del deseo, ese lugar donde nos sentimos completos. Y eso me pasa a mí siempre. La gente dirá, ay, que baja el calor de Ponce, pero es que el calor de Ponce yo lo soporto. Lo que no soporto es el calor
perdonen los amigos del norte y de San Juan sobre todo, el calor húmedo de San Juan, pero sí lo acepto con mucha alegría. Así que Ponce es alfa y Ponce es omega de mi trabajo, y no únicamente por cuestiones de nostalgia y porque aquí nací ni nada de esto, sino porque me significa. No será, y voy a insistir con el concepto modernidad, ¿verdad? Que fue entonces, siguiendo tu argumento, que fue precisamente en Ponce donde tú comenzaste a experimentar o a darle sentido desde los 7 años o antes, ¿no? Pero igual, y al tren, ¿no? Y la experiencia con el tren que no tomaste, ¿no? Esa modernidad que se te iba, y experimentaste con la modernidad desde temprana edad, y que a su vez motiva, ¿no? Es que a mí me fascinan las tensiones que tú manejas en los ensayos y en otros que no están incluidos, ¿no? Entre tradición y modernidad, las contradicciones, las paradojas, que todo no es blanco y negro, sino que hay unos blurs, unas cosas que son muy esquivas y elusivas, como ese haber llegado tarde a la estación, ¿no? Al tren. Bueno, fíjate lo que pienso de lo que me has propuesto. Yo siempre viví mis años de infancia creyendo que Ponce era especial. Pero muchas veces era porque nos lo decían por todos lados. No con la frase esa más moderna de Ponce es Ponce y el resto es parking, que eso no, para cuando yo me crié eso no existía ese concepto ni nada por el estilo, y nunca lo digo. Pero había un orgullo de la ciudad, de la conquista de la ciudad. Y luego, cuando pude adentrarme en la historia de la ciudad, me di cuenta que tenía una sedimentación, o sea, que no había salido de debajo de las piedras, esa percepción. Y esa percepción tenía que ver con un Ponce que tenía una voluntad, y vuelvo a usar la frase voluntad de ciudad, que se experimenta desde mediados del siglo XIX muy, muy fuerte. O sea, Ponce se quema por los 4 costados. Se quema por los 4 costados. Y se reconstruye mejor que nunca. Y la proclaman villa o la declaran villa. Y luego, cuando el plan de alineaciones que se le ocurre al gobierno español en el año 67, que todas las ciudades de nuestro imperio, que ya era un imperio bastante disminuido, le quedaban nada más Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, tienen que ajustarse a ese plan. Aquí en Ponce le dijeron, sí, pero nos dan un poquito de tiempo para hacer el plan, e hicieron el plan que les dio la gana. El plan que les dio la gana era seguir el modelo de Barcelona y no seguir el modelo de Madrid. Barcelona les parecía, además de que el arquitecto de la ciudad era catalán, pero Barcelona les parecía el ejemplo de la ciudad que Ponce debía emular. Y entonces, cuando empecé a ver esa voluntad de hacer las cosas modernamente, en Ponce es que se empiezan a hacer las cosas modernamente. Desde el acueducto, o sea, cuando se establece el acueducto de San Juan, digo, y no quiero aquí, digamos, darle candela a la rivalidad, pero es hacia finales del 19 cuando entran los americanos, y en el 99 mismo es que se acaba, y nosotros lo teníamos mucho antes. Pero más que eso, bibliotecas, círculos de lectura. Todo el mundo se quería venir de acá. Manuel Cero Gandía en Arecibo languidecía. Venía, perdóname que menciona Arecibo, pero en Ponce hay que ir. Muñoz Rivera tenía que salir de las haldas de Barranquita y acá se vino a establecer. O sea, todos. Valdoriotti de Castro. El gran Valdoriotti.
Valdoriotti de Castro, ¿verdad? Hijo de una liberta de Guaynabo, ¿a dónde viene a parar y a dónde hace su carrera política? Es aquí. Entonces, ese Ponce atraía por algo, y era primero porque estaba abierto a las ideas y abierto al mundo. Y una de las lecciones más importantes que he recibido en mi vida es que yo no puedo hablar de Puerto Rico, no puedo hablar incluso de la calle donde nací o de que fue la calle Aurora, que es la calle Aurora, esquina 1 de Bélgica. Entonces miren esos dos componentes, Aurora, y la logia era la logia Aurora, un referente, digamos, clásico del espiritismo, de toda la luminosidad, ¿verdad?, que implica una aurora. Y Bélgica, a quien todo el mundo admiraba. Estoy hablando de la Bélgica, ¿verdad?, la porción europea, ¿verdad?, porque habían sido las víctimas de la Primera Guerra Mundial por excelencia. Entonces era, Ponce estaba abierto al mundo. El puerto de Ponce, y no tengo que decirles nada nuevo, en el puerto de Ponce y en el poblado de la playa, se hablaban en un momento dado de 9 a 10 idiomas. El mejor amigo de mi abuelo que vivía en la calle Colón 64, y al frente del colmado Miguel, que hemos rememorado recientemente con Diógenes esa cuestión. El mejor amigo de mi abuelo, allá de la playa de Ponce, se llamaba el holandés. Y cuando se metía en palitos con mi abuelo, ¿qué era lo que hablaba? Holandés. O sea, era una ciudad abierta al mundo. Si San Juan, por razones, digamos, de defensa, o lo que ustedes ven, era una ciudad que se enclaustra muy reciente, muy lejanamente, desde el siglo XVII, con las murallas, ¿verdad? Se enclaustra, se convierte en un cinturón de castidad, esas murallas, ¿verdad?, que no puede penetrar nadie. Ponce era una ciudad abierta. A veces cuando hay un ensayo, entre los que están en el libro, que habla de cuando los americanos llegaron a Ponce, que llegaron 2 días después de la invasión por Guánica. ¿Quién rinde a Ponce? No fue ni el alcalde, ni fueron el capitán español que estaba aquí. No. Los cónsules, que eran todos criollos, nacidos en Ponce, y que eran también comerciantes y gente, propietarios, ¿verdad? Y le dicen a la gente, miren, ustedes no van a querer bombardear a una ciudad que es la bujía económica de Puerto Rico. O sea, Ponce era el principal puerto de exportación. San Juan era el principal puerto de importación, o sea, por ahí venían todas las cosas españolas, etcétera. Pero ¿de dónde salían los productos, sobre todo el café, ¿verdad? Que daban la riqueza insular, o sea, que constituían la riqueza insular, pues era de una ciudad abierta. Y entonces ese contraste en una ciudad cerrada, ¿verdad?, y en una ciudad abierta, pues es parte, digamos, de mi quehacer historiográfico, y que se extrapola a lo que hablo sobre Puerto Rico en general, porque no todos los ensayos tienen que ver con Ponce, pero sí tienen que ver con Ponce. Sobre todo el dilema, no tan solo tradición-modernidad, sino el tema isla-mundo. ¿Cuáles son las relaciones entre Puerto Rico y el mundo? Se me ocurre, y a tratar de darle un giro a la conversación,
poco alejarnos de Ponce y ya sí, historiográficamente. Como si se pudiera, ¿verdad? Silvia, ¿verdad que sí? Silvia, ¿dónde tu obra es compleja y entra y sale, coquetea? La academia está muy dada a veces a hacer etiquetas, ¿no? A etiquetar cosas, vieja historia, nueva historia, modernidad, posmodernidad y ¿no? Interesantemente, en Puerto Rico ocurren unos debates importantes, me parece, culturales, que comienzan desde mediados de los 80 y transcurren en parte de los 90, de los cuales evidentemente tú te nutres y estableces unas distancias, marcas unos linderos, pero no son unos linderos que cierran canales, ¿verdad? No son unos linderos que cierran canales con las propuestas historiográficas que anteceden, sino que llevan a otros lugares, a otros, utilizando otras herramientas teóricas, si queremos decirlo de esa forma, y algunas estrategias de otras disciplinas, como el cine, como la literatura, la antropología, con todas las entrevistas que tú has manejado, y hacen de tu trabajo un trabajo rico que transgrede fronteras, no solamente académicas, sino temáticas también, ¿no? Sí. Temas que parecían haber sido olvidados desde el punto de vista, por ejemplo, el Estado colonial, el nacionalismo en cierto sentido, trabaja cosas de esclavitud, pero aquí hay un ensayo del esclavo y el huracán que es maravilloso, dándole unos giros, me parece a mí interesantes, que abren a los estudiantes, y yo siempre seré estudiante, las posibilidades, ¿no? Las posibilidades no solo temáticas, sino de abordaje, sí, a los distintos temas que tú trabajas. Bueno, una de las cosas que yo siempre procuro es tratar de reconstruir, en la medida de lo posible, las atmósferas que rodean la aparición, la emergencia de un proceso, de un evento, de una figura que cause pues estos giros, ¿verdad? Históricos. Y lo otro que trato de reconstruir son las retóricas que se utilizan, o sea, cómo se narra esto. Y entonces tratar de situarme en el momento de aparición de estas cosas, ¿no? Y toda me inserto en ese ¿cómo podríamos decir? En ese imperativo de recrear atmósferas y retórica. Les voy a hacer un cuento. Estábamos en 1998 en París, un grupo de universitarios, porque se celebraban los 100 años. Recuerden que el 98 no tan solo es el año de la invasión, sino es el año de la muerte de Ramón Emeterio Betances, y los 100 años de su muerte, y se iba a poner una tarja en el lugar donde Betances había fallecido. Y se hizo en una institución muy prestigiada de París, un seminario con ponencias de puertorriqueños sobre, no tan solo Betances, sino sobre toda la cuestión del independentismo y del nacionalismo y de la nación puertorriqueña en esos 100 años, ¿verdad? Transcurridos desde la invasión. Para sorpresa de muchos, yo trabajé la figura de Pedro Albizu Campos. No porque fuera nacionalista, ni que me hubiese dedicado a trabajar figuras del nacionalismo. De hecho, había trabajado solo un ensayo previo sobre Albizu, pero en el año 24, y tenía que ver con la tierra puertorriqueña, porque él fue abogado estando aquí en Ponce, y claro, Albizu era ponceño. Cuando ya se había revalidado y estaba practicando la abogacía, vino a Ponce y estaba defendiendo a los pequeños y medianos
propietarios en la década de los 20. Había hecho ese ensayo nada más con Albizu, había trabajado mucho más la figura de Luis Muñoz Marín. Cuando me invitan, yo le digo, voy a trabajar Albizu en esos 100 años y voy a hacer algo sobre el regreso de Albizu a Puerto Rico. Albizu regresa en diciembre de 1947 y regresa después, como ustedes saben, de haber cumplido condena en Atlanta, la prisión federal de Atlanta, por ser el autor intelectual de la muerte de Riggs, el comisario el comisionado de la policía. Fue una cosa muy amañada, había salido bien en el primer juicio y después hicieron un jurado, prácticamente casi todos eran norteamericanos, y salió culpable. Y los últimos 3 años, había pasado 7 en Atlanta y 3 años en arresto domiciliario en un hospital en la ciudad de Nueva York. Regresa en diciembre de 1947. Y de ahí en adelante, Albizu pronuncia 12 discursos en lugares que él concebía como los lugares de la patria. Entre ellos, Guánica, Lares, Cabo Rojo, lugares que tenían un significado central para definir a Puerto Rico. Yo me quedé mesmerizada, primero con ese planteamiento, voy a ir a los lugares de la patria, y segundo por el contenido de aquellos discursos. Y cuando me metí en inmersión total, y cuando les digo inmersión total, para tratar de entender las atmósferas de aquel tiempo y por qué la narrativa de Albizu, de esos discursos, que si los leen son discursos que hay que tomarlos con vinito, ¿verdad?, al ladito de uno, porque son muy profundos, muy antropológicos. Uno descubre entonces una retórica de de una patria que se está yendo, así como se me fue el tren a mí. Se está yendo, se está disolviendo, porque la modernidad la estaba consumiendo, no tan solo el colonial, sino también la modernidad. Y Albizu estaba ya en un frenesí casi, la voz era muy, muy profética, muy dolorosa. Y yo trabajé en el momento donde él los pronunció, que el último de esos discursos fue en el año 50, y las retóricas que se usaron para aquel entonces. Por esos 12 discursos lo metieron en la cárcel. ¿Okay? Y él tuvo que cumplir pena. Fue indultado en un momento dado, cuando vino el ataque al Congreso del 54, lo volvieron a meter en la cárcel, y más tarde le dieron el indulto Muñoz, y murió como ustedes conocen, en el 65. Cuando yo dije en Francia, y ahora empato, cuando dije en Francia la ponencia, la gente me miró de una manera rara, e inclusive me preguntaron si yo estaba defendiendo o sea, si me había convertido al nacionalismo o algo, ¿verdad?, de esto. Y yo les dije, no, ¿por qué? Es que parece que estás, o sea, que viviste esa época y que estás, ¿verdad?, metida en esta cuestión. Y yo le dije, quizás sonó así porque respeté a mi objeto de estudio, ¿verdad?, que era Albizu Campos, y me metí en lo más que pude, de lleno, para poder reimaginar la época y por qué hablaba de la manera
que no hizo. Ese efecto, digamos, de tratar de no imitar, pero de tratar de insertarme en Albizu, en sus tiempos y en su sensibilidad, pues para algunos le pareció que yo estaba entonces el norte de mi historiografía, a eso vengo, siempre ha sido rescatar, recuperar, reimaginar las atmósferas y entender las retóricas con las cuales las figuras que las vivieron, que fueron muchos de ellos protagonistas, pero también el pueblo llano miró la época, sintió la época. Y entonces eso te puede traer, si se quiere, problemas. No fue problema, sino que revalidó lo que yo quería. Si a ustedes les pareció que estaba hablando casi nacionalista, pues es porque quise recuperar la figura como la figura, digo, y esto es un acercamiento, nadie puede, ¿verdad?, agarrar la figura o el evento o el proceso y describirlo a pie juntilla, ¿verdad? Pero me parece que has traído a la conversación un asunto para mí clave, ¿verdad?, que es el asunto del lenguaje. Que es entender que es plausible decir en determinado momento, en determinada época, y que va a ser entendido en determinado momento y en determinada época. Lo interesante es que nosotros los historiadores tampoco estamos fuera de esa estrategia, o ¿verdad?, o de esa trampa, si la queremos ver de esa manera. Y también, y ahora viene el comentario para que reaccione. También tenemos que ser muy cuidadosos, y tú eres muy cuidadosa con tu escritura y muy lo más clara posible, para decirlo de alguna manera. Utilizas unas metáforas espectaculares, construyes unas imágenes bellas, pero no te alejas para nada de lo que quieres decir. No hay preciosismos tampoco de lo que quieres decir, de lo que quieres comunicar y de la estrategia que vas construyendo, que ya está acá en la cabeza, ¿no? Y que vas construyendo y que vas queriendo comunicarle al lector, que también conoces, ¿no? Sí. Que también conoces. Yo me parece que si puedes comentar algo por ahí. Sí, bueno, ustedes saben que muchas veces, mucha gente, en cualquier ámbito de la vida, cuando explican algo, de alguna manera, lo que están diciendo habla más de ellos que del objeto de lo que están hablando, ¿verdad? Eso es parte de la naturaleza humana, pero los historiadores tenemos que procurar una pulcritud y una honestidad cuando trabajamos, de no hacer de nuestros libros, nuestros ensayos, nuestras ponencias, una cosa sobre uno. ¿Ah? No es uno el que está, ¿verdad?, en este momento ni protagonizando, ni siendo corillo de quinta fila, ni nada de ese evento. Entonces, ese balance es difícil de lograr. Y obviamente algo que dice Carlos, que es muy cierto, yo escribo desde un aparato mental, ¿verdad?, un marco, unos marcos que son contemporáneos, ¿verdad? Escribo la historia siguiendo un poco las, digamos, algunas cosas de las corrientes. O sea, mi historiografía no es la misma tiene unas bases, ¿verdad? Pero no es la misma desde cuando empecé a escribir que ahora. Lo que pasa es que no puedo imponerle ni a mi tema, ni al evento, ni al proceso, ni a, digamos, las figuras sobre las cuales hablo, mi modo de pensar, ni convertirlos en gente que no son, ni que fueron así. Hay que entender la gente, y hablábamos de eso a propósito hace un ratito, del conflicto Israel-Palestina, que
¿verdad? A todos, supongo que nos estruja el alma. ¿Cómo entender eso? Pues cada quien pues lo ventilará de cualquier manera. Pero el secretario de las Naciones Unidas dijo algo que para mí es muy certero. Por supuesto que se condena el atentado del 7 de octubre, etcétera, etcétera, pero estas cosas no surgen por generación espontánea. Estas cosas tienen unos pasados, unos contextos, ¿verdad?, que provocan que las cosas pasen. Al decir eso, se ha ganado pues obviamente el repudio de mucha gente, pero dijo una verdad, perdón, como un templo. Entonces, ese cuidado en que tú no anacronices y hagas de gente, por ejemplo, Luisa Capetillo, a quien todos admiramos, etcétera, no la podemos convertir en una mujer quemabrasieres de los 70 ni de los 90 ni nada de eso, porque no lo fue. Pero sí podemos rescatar unos valores, una imaginería, toda una cosa que nos va mostrando. Porque si cogemos la vida personal de ella, su matrimonio, la forma de su hogar y de sus hijos y de todo eso, pues nada que ver con esa mujer que están tratando de poner ahí. Es una persona y su tiempo. Y su tiempo. ¿Okay? Igualmente, cogemos el grito de Lares y trabajamos a Betances y su tiempo. Los 10 mandamientos del hombre libre pudieron haberlo dicho en la Revolución Francesa, porque es un producto de la imaginación política de la Revolución Francesa. Entonces yo no le puedo meter ni a Betances, ni a Muñoz Rivera, ni a Muñoz Marín, ni nada, meterlo en un marco teórico para parecer la más contemporánea de todas. Hay un libro reciente sobre que posiblemente hayan leído sobre Muñoz Rivera, que cae muchas veces en esos anacronismos, porque le pone a Muñoz Rivera unos atributos y unos dilemas y unos operativos que más bien parece un capo de la mafia, un Chapo Guzmán, y digamos, de seguro eso puede pues lograr atención, claro. Supongo que sí, y no niego que haya una investigación, y estoy seguro que hay una investigación detrás de eso, pero siempre hay que tener ese prurito, ¿verdad?, ese cuidado en no anacronizar y no imponer el mundo en que vivo, ni el mercado, o sea, las cosas que el mercado te propone, ¿verdad?, para uno o poder vender o poder entrar a enseñar en universidades prestigiosas, etcétera, porque eso te podrá servir para lograr esos objetivos, pero no para hacer buena historia. Así que esa sería... Gabriel, el profesor Alemán, quiere hacerte una pregunta. Sí. Saludos a todos, gracias por estar aquí con nosotros, Silvia. De verdad es un placer tenerte a nombre del Departamento de Ciencia Social de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Siempre es un privilegio compartir contigo, y más que tu publicación pertenezca al acero de una universidad como la nuestra, una historiadora de las más importantes que ha dado este país en el siglo XX y lo que va del XXI, ¿verdad? Así que muy feliz por tenerte y compartir aquí. Aprovechar siempre a conversar contigo y partir por ese punto que tú planteas ahora, trayendo el tema de la guerra, porque para mí fue muy importante. Yo soy de las ciencias sociales, no historiador, pero está siempre transitando entre esos dos mundos, y lo contemporáneo y la historia, pues obviamente, como decía Guterres. Y yo quería hacer énfasis ahí en ese aspecto y esa dimensión, porque yo creo que tu trabajo es un texto de historia de Puerto Rico. Hay una dialéctica importante ahí entre lo local y lo global, entre lo local y lo universal, que tú traíste y que me gustaría desarrollar más adelante. Pero quisiera partir del punto de la guerra, porque lo traíste tú, ¿no? Es que es una de las estaciones
que se recogen en el texto y que yo creo que amerita, yo quisiera leer unos fragmentos porque son importantes tenerlos en cuenta. Allí en aquella introducción tú mencionas, y esto me parece fascinante, ¿verdad? Al amparo de la modernización afanada por Luis Muñoz Marín, me eduqué y aprendí a valorar lo propio, pero siempre desde la ventana amplia del mundo, ¿verdad? Eso, lo local y lo universal, lo global. La Guerra Fría y sobre todo la Guerra de Vietnam supusieron un quiebre en la certidumbre del progreso y me alejaron de las actitudes fundamentalistas de todo signo, ¿verdad? Y en este contexto global de turbulencia bélica, yo creo que tu texto, tu trabajo, nos permite pensar la historia de Puerto Rico, porque como bien mencionas en tu ensayo Guerra y Destino, el siglo XX puertorriqueño está marcado por la guerra. Efectivamente, la guerra tiene, Leo, dos aspectos que tú mencionas aquí. Por muchos años la guerra, tu vida personal, ¿verdad?, ha estado en el vórtice de mis investigaciones y mi escritura. Para nada es coincidencia el que mis primeras incursiones en las letras y en la historia estuviesen ligadas a los relatos bélicos. Creo que aprendí primero dónde quedaba Sebastopol que San Juan de Puerto Rico, que medio conocí cuando tenía 7 años, cosa que aprendimos nosotros también que era Sebastopol recientemente con la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, yo digo, a mí de Ucrania no me hable, porque yo la Crimea me la conozco de arriba abajo, pero no de ahora, sí. Claro. Cuando era chiquita de leer lo sublime de la guerra que mencionas, ¿no? Esa mezcla de terror y belleza que exudan los comportamientos extremos, las situaciones límites y los alientos épicos. Y bueno, nos encontramos en un contexto de guerra. Tú tienes una mirada crítica, pero al mismo tiempo de fascinación, en la maravilla que provoca eso, ¿no? Y yo creo que eso es interesantísimo. Pero tiene que ser en la combinación, Claro. La fascinación no es perversa en este sentido, sino es una fascinación acompañada del terror, que es la guerra misma, o sea, y sigue siendo uno de mis temas, pues Guerra y Destino. La historia de Puerto Rico en el siglo XX, ¿verdad?, que es el siglo que me define y a muchos de nosotros, ¿verdad?, seguimos viviendo en el XXI, pero el XX nos define, es un siglo pues organizado desde la guerra. A la misma vez que Albizu pronunciaba aquellos 12 discursos, los puertorriqueños íbamos a pelear a la guerra de Corea. El 65 de Infantería, el regimiento, pues se movía a partir del verano del 50 a Corea a luchar en esas tierras extrañas, como después decía la marcha del regimiento, ¿verdad?, que cantaba Bobby Capó. Esa cuestión del mundo y el país natal se ve muy claro en los soldados que fueron a Corea. Casi ninguno había salido de su pueblo. Había un soldado que yo entrevisté, un veterano, que había nacido en Villalba y nunca había venido a Ponce. O sea, ahora que nos parece que podemos ir a Villalba, digo, y hubo una alcaldesa de Ponce, ¿verdad?, que había nacido en Villalba, Mayita Ávila. Creo que nació... ¿Ah? Era de Bayamón. De Bayamón, pero creo que practicó algo en Villalba. Bueno, pues ahora que Villalba está al canteo de un gallo, si uno quiere, en aquel momento ese muchacho no conocía a Ponce y no conocía el mar. Su primera visión del mar fue cuando lo llamaron y lo embarcaron para irse a pelear en otras tierras, ¿no? Y entonces ver cartas de los veteranos, de los soldados en aquel momento, hablando del país que estaban, o sea, de lo que estaban haciendo, del país que habían dejado atrás, de lo que era para ellos preciado, viendo también las cartas que le contestaba, porque Muñoz Marín le escribía cartas a los soldados, y doña Inés también,
escribía, y están todas en el archivo de la Fundación Muñoz Marín, tratando de decirles que esa guerra o la lucha de esos soldados era parte de la lucha por la justicia y todo, ¿verdad? Aquí en el país que ellos que habían dejado atrás, o sea que no era una cosa alejada, ¿no? Y uno podrá decir, pues algo de demagogia hay algo de, ¿verdad? Porque pues, soldados que fueron carne de cañón en muchos sentidos. El 65 se batió en los principales campos de batalla en el primer año de la guerra, que fue el más duro, duro en el sentido de ¿cómo les diría yo? Donde pendía, ¿verdad? Lo que iba a pasar con Corea en ese año. Y cómo lo hacían, ¿verdad? O sea, cómo pensaba Muñoz, doña Inés y muchos otros, y la gente de acá, que esos soldados podían sobreponerse, ¿verdad?, a los terrores, a los horrores de la guerra, pues con la figura de la madre que les escribía, con los enlatados de alimentos que se hacían en la estación experimental para mandarle a esos soldados, con las promesas. Ahora ya uno no ve una mujer con hábito, no sé si se recuerdan algunos de las personas que se ponían un hábito porque habían hecho una promesa y de caminar, ¿verdad?, de rodillas, que muchas madres hicieron esa promesa si les regresaban a su hijo. ¿Cómo explicar a la Virgen del Pozo del año 53, que es una virgen que se configura al estilo de la Virgen de Fátima, en circunstancias igual de guerra, porque la Virgen de Fátima se aparece a los niños en medio de la Primera Guerra Mundial, a 3 niños. Y aquí la Virgen del Pozo se aparece a 3 niños también en medio de la Guerra de Corea. Todos esos fenómenos, ¿verdad?, que configuran la guerra. Y entonces, a tu pregunta, la guerra me condensa muchísimas cosas. El interior, el exterior, me condensa hay un ensayo que se llama El sacrificio de la ausencia, que he escrito, y ahí es tratando de explicar esa guerra de Corea, ¿no?, a la manera de un bolero. Digo, no digo que sea así, pero que es un título como de un bolero, El sacrificio de la ausencia. Y bueno, Rafael Hernández escribió o no sé si fue él o Pedro Flores, la cuestión de ausencia, ¿no? Rafael Hernández. Así que esa es por qué la guerra me ha cautivado de esa manera, y por esa tensión entre la belleza de la guerra, porque es una belleza simbólica, una riqueza simbólica increíble, y el terror de la muerte de gente que cae en esos campos de batalla, y que ha trabajado también José Luis González en ese cuento increíble, ¿verdad?, que produjo sobre la caja de plomo, porque los traían en unos ataúdes de plomo a los muertos. 753 muertos puertorriqueños en la guerra de Corea. 1 de cada 42 muertos de la guerra fueron puertorriqueños. Sí, no en la perversión, sino en la épica, ¿no? Muñoz, cuando decía en uno de los discursos que tú recoges en un epígrafe, la bandera de Puerto Rico es si queremos que sea más enérgica para la dura lucha del porvenir que todas las minas de carbón que no tiene nuestra tierra y toda la fuerza de las aguas que no tienen nuestros ríos, ¿no? Sí. Una belleza. Así es. Y eso solo lo provoca, eso lo provoca la guerra, ¿no? Eso lo provoca la guerra, pero también, sí, y el vivir durante toda, o sea, en el caso de Muñoz Marín, él vive la Primera Guerra Mundial siendo un joven de 19 años, no va a la guerra, pero es un periodista novato, y escribe
sobre la Primera Guerra Mundial, cuando entrevista, por ejemplo, y esto lo recoge Carmelo Rosario, el historiador fallecido. ¿Verdad? El caso de Jayuya, del jayuyano. Exacto, de un muchacho que está haciendo fila para registrarse en el servicio selectivo. Recuerden ustedes, la ciudadanía es concedida en abril, pero la ley de servicio militar del servicio selectivo no se extiende aquí hasta el verano del 17. Y entonces ese muchacho, Muñoz, le dice, joven, ¿de dónde es usted? ¿Verdad? Porque se veía que era un jibarito que estaba allí haciendo fila para registrarse. Y el muchacho le dice, de Jayuya, señor, pero voy a morir en Francia. Y esa, ¿verdad? Y ese jibarito de Jayuya estaba empatando la tierra natal con el mundo. Yo creo que ya estamos, si hay alguna algún comentario, alguna pregunta así, esta mañana estuve donde usted nació, como por lo menos de la mamá suya nació. Mi mamá y mi abuelo. Su abuelo, el señor Culpero. Sí, en uno de los vecinos que vivía al frente, todavía se acuerda de la historia. Me dijo que cuando estuviera por acá, fuera al área, porque ahora ya la calle no es la calle Colón ni la calle Calamar, hoy día es dedicada a un cantante playero, José Antonio Salamán. Ah, no, me encanta, qué bueno. O sea, ese relevo está muy bien. Ese relevo por José Antonio Salamán está muy bien. Porque cuando era esta cuestión de Calamar, pues, digo, me encantan los calamares, por cierto, pero esto era como extraño, ¿no? O sea, así que qué bien. Y tenemos que juntar esfuerzos y voluntades. Diógenes está empeñado, y yo lo respaldo 100%, en trabajar un archivo de la memoria de la playa de Ponce. Y si Dios quiere lo vamos a lograr, lo vamos por lo menos a iniciar. Claro. Hay que hacerlo porque la playa es demasiado. Si Ponce es un sitio denso de significaciones, etcétera, la playa no se queda atrás. El poblado de la playa tiene de todo. Es interesante porque la playa fue un centro, ¿verdad? Muy importante en el desarrollo de la economía puertorriqueña. Sí, sí. Y como digo anteriormente, se hablaban varios idiomas. Pero lo interesante de la playa para mí en este momento es la reconstrucción de la historia. La historia que se escribe en tercera persona, pero que ahora, siendo objetivo, hay que evaluar a las personas que están hablando en primera persona para ver qué podemos obtener de esa información y hacer un archivo. Los testimonios. Exacto. El rescate de fotografías, el rescate de efectos que la gente conserva, de leyendas que oyeron, aunque no vivieron con las personas y todo eso. En la exposición que, bueno, terminó ya, pero la gente se sigue yendo a la Casa de Arte y Cultura de la playa de Ponce. Una exposición pues que tuve como misión ese rescate de la historia, empezar la cosa, la arqueología, que es un concepto que yo estaba desarrollando, escribiendo sobre esa parte, capilla para reflexión. Y en ese concepto pues es la integración entre la construcción de algo nuevo, porque en este caso será la sede de las artes de las artes y la cultura en la playa de Ponce, con el concepto de una exposición multimedia. Y en ese proceso de la cuestión multimedia, pues traté de entrevistar a una serie de personas para comenzar a documentar esta historia oral. Sí. Esta historia oral, ya que están vivos. Entonces, yo quería pues, hacer el archivo, quería hacerlo utilizando el símbolo de un correo, un buzón del correo, eso antiguo, pero el correo no permitió que también un correo, entonces lo rehice en madera, dibujé encima, incorporé la página de web de nosotros,
donde hago un llamado al pueblo para que se integren, ¿verdad? Y comiencen a contar su historia y nosotros postearla, ¿verdad? Y también que se inscriban dentro de un nuevo archivo histórico de la PE de Ponce, porque traté de conseguirlo en el archivo histórico de Ponce. Al principio me pareció menos que sí, pero cuando llegó el momento de tener la información del archivo histórico a partir del siglo XVII, XVIII, XIX y XX, pues las personas que no me sé los nombres, pero bien, muchachos, se me toman 200 años ese trabajo. Pero si yo vine aquí a hacer ese trabajo, vine aquí a hablar con eso, pues entonces decidí que en ese buzón íbamos a tener la historia reciente, ¿verdad? De las personas, en este caso las personas que viven en la playa, que visitan la playa, de todo tipo de personas. La cuestión es que este archivo tiene otra connotación, y es la connotación del desplazamiento que estamos viviendo en la playa, que a la comunidad que está desapareciendo. Claro. Las escuelas ya no existen. Una escuela como la escuela Ruth Berry, para nosotros un honor tenerla, desapareció. Ahora alguien de Florida, una escuela de Florida que tiene $1 compró la escuela, casi un insulto para nosotros. Pero la cuestión es que la comunidad está desapareciendo. Sabemos que por el huracán María, por los temblores, por Fiona y por el desastre que ha hecho el gobierno, ¿verdad? Que hace Julia Quero con la escuela, ¿verdad? Pedimos eso y lo que estamos ganando más negocio, menos gente en la comunidad. Sí. O sea, ese desplazamiento, por eso siempre digo, porque la forma del racismo no es el color para mí, sí, en parte el color, pero para mí es el poder económico, cómo afecta el poder económico a la sociedad, como estamos viendo. Sí, lo que pasa es que casi siempre el poder económico está racializado, es lo que se, ¿verdad? Y entonces, por eso es que es más bien intersecciones las que hay, o sea, hay comunidades que se empobrecen, hay comunidades que se ven como menores o inferiores, etcétera, y ahí es donde el poder, digamos, económico y político hace su agosto. Entonces ahora tenemos nosotros poco a poco lo que consideramos playero, porque está el playero advenedizo y el playero que nació ahí, se crió ahí, ¿verdad? Y a veces hasta no quieren suplantar ese oculto. Pero la cuestión es que nosotros estamos creando instituciones como legado para recobrar por lo menos parte de esa historia y parte de en ese barco me monto yo. En ese barco también me monto yo. Una cosa bien importante que me parece a mí es, igual en Ponce, es la documentación de los lugares que han desaparecido como sedes o como casas, etc. Tenemos la casa de mi abuelo que desaparece. Mi abuelo muere, entonces se vende la casa, obviamente, y cuando en años posteriores y ya no estaba. Entonces hubo un hecho ahí, un evento ahí, y entonces hay que documentar, ahí vivió alguien, claro, durante muchísimas décadas. Ahí vivió Martín era corino. Él perdió, creo que su abuelo dejó un dinero para él vivir, pero algo le pasó con otras personas, ¿verdad? La casa la destruyeron. Hoy día es una plantación de matas de guineo. Bueno, por lo menos hay algo, ¿verdad? No es un Airbnb o algo así. Así que, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos en una próxima. Gracias.